Buenos días, estudiantes del grado octavo. El día de hoy comenzaremos nuestro video haciendo una corta retroalimentación con relación a la actividad número 4, donde ya comenzamos a hablar entonces del lenguaje algebraico. Recordemos que el lenguaje algebraico es aquel que nos permite traducir enunciados verbales a símbolos, en este caso relacionados con letras, variables y números. Recordemos también que dentro del lenguaje algebraico, entonces ya definimos lo que es un monomio y en él señalamos que es aquel término que está compuesto por una sola expresión y que el monomio tiene a su vez un signo, un coeficiente y una parte literal que le acompaña. Basado entonces en ellos, vamos a hablar de nuestro primer ejercicio de la actividad número 4, donde debíamos unir el enunciado verbal con su correspondiente expresión algebraica en este caso. Primero nos dicen un número aumentado en 15. Recordemos entonces que aquí el enunciado verbal tiene algunos elementos claves que nos permiten saber cuál será su correspondiente expresión. Si nos hablan de un número, entonces recordemos que en este caso el número está representado mediante una letra minúscula que representa una variable. El número puede ser cualquier número, por lo tanto elegimos una letra que represente ese número y cuando nos dicen que es aumentado en 15, el aumentar nos indica una suma, por lo tanto, en este caso sería correspondiente a la expresión a más 15. Luego nos dicen la mitad de un número sumado con 10. Cuando nos hablan de la mitad, en este caso recordemos que la mitad hace alusión a dividir entre 2 un número. Entonces tenemos un número desconocido, vamos a dividirlo entre 2 porque es la mitad de ese número y luego dice que vamos a sumarlo con 10. Por lo tanto, la expresión correspondiente es x medios más 2, más 10, perdón. Luego tenemos la décima parte de un número. En este caso, cuando nos hablan de la décima parte de un número, nos referimos entonces a dividir entre 10. Por lo tanto, la expresión correspondiente es W sobre 10 o W décimos. Recordemos también que cuando hablamos de la décima parte, de la mitad, de la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, etcétera, nos están diciendo que ese número está dividido en esa cantidad en este caso. Luego nos hablan de la tercera potencia de un número desconocido. Si ya nos hablan de una potencia, nos están hablando de un exponente. Significa que ese número que no conocemos está elevado a dicha potencia. En este caso, si hablamos de la tercera potencia, correspondería entonces a x a la 3. Podríamos también indicarlo como x al cubo. Además, podemos hablar, por ejemplo, de un número elevado al cuadrado, que es cuando está elevado a la 2, o elevado a la cuarta potencia, a la quinta potencia, etc., lo que nos indicaría pues, que el exponente sería 4, 5, 6, dependiendo a la potencia a la que esté elevado. Tenemos también la tercera parte de un número, entonces lo decía ahorita, si hablan de la tercera parte, sería dividir entre 3, por lo tanto la expresión es h sobre 3 o h tercios. Y por último nos hablan de la suma de tres números. En este caso, si son tres números, serían tres números diferentes, por lo tanto debemos representarlos con letras diferentes y correspondería a la expresión A más B más C. En la siguiente parte de la actividad teníamos entonces completar una tabla a partir de esa identificación de los elementos de cada monomio. Cada término, lo decía ahorita al principio, está compuesto por un signo, un coeficiente y una parte literal. El signo, recordemos entonces, nos indica si el término es positivo o negativo. El coeficiente es la parte numérica de ese monomio y la parte literal son aquellas letras que componen el monomio, cada letra acompañada de su respectivo exponente. Entonces, en este caso, también es importante señalar que cuando un término no tiene signo que lo acompañe, entonces siempre está acompañado del signo más, lo que nos indica que es positivo. Luego, el primer término tiene el signo positivo, el coeficiente o la parte numérica es el número 27 y la parte literal con sus respectivos exponentes es x a la 4, y a la 6, w a la 12. Para el siguiente término, entonces su signo también es positivo, el coeficiente es una fracción, en este caso el número 3 cuartos, y la parte literal es nx w a la 3. En el siguiente término, su signo es negativo, observemos que el signo siempre antecede el monomio, colocamos el menos, la parte literal es x2 y a la 3 y el coeficiente o la parte numérica en este caso es 0,3. Recordemos que ese coeficiente, esa parte numérica,
puede ser cualquier número dentro de los conjuntos numéricos que ya abordamos, es decir, puede ser un número natural, un número entero, un número racional, un número irracional, y todos esos números, esos conjuntos numéricos, entonces señalamos que hacen parte del conjunto de los números reales. Tenemos luego el signo menos. El coeficiente entonces en este caso es un número irracional, que es la raíz de 11, y la parte literal es y2z a la 8. Y en el último término tenemos entonces que su signo es más. Ahora, cuando una expresión no está acompañada visiblemente de un coeficiente, siempre asumimos que el coeficiente de la expresión es 1. Lo mismo ocurre en los exponentes que no tienen aparentemente ningún número. Por ejemplo, n, que no está acompañada de ningún número como exponente, está elevado a la 1. Lo mismo para x. Ahora, la parte literal de nuestro último término es a la 3, b a la 2, c a la 6. Vamos a dar continuidad a la actividad número 5, basada también en el lenguaje algebraico, a partir de dos ejercicios. En el primero vamos entonces a escribir un término que cumpla con la condición indicada, y en el segundo ejercicio vamos a transformar al lenguaje algebraico una expresión, en este caso, que está dado desde un enunciado verbal. Entonces, por ejemplo, se nos indica que debemos escribir un término que tenga coeficiente racional negativo y exponente 10. Aquí vamos entonces a retomar los elementos de los monomios que veíamos en la tabla anterior. Recordemos entonces que el coeficiente es la parte numérica, nos están dando una condición y es que tiene que ser racional y negativo. ¿Qué significa eso? Que ya sabemos que el monomio va a ser con el signo menos. Adicionalmente, si es un coeficiente racional, entonces recordemos que los números racionales son aquellos donde encontramos las fracciones. Y dentro de las fracciones, entonces podemos encontrar aquellos decimales exactos, puros y mixtos. Los decimales exactos son aquellos que tienen fin, por ejemplo 1,3. Los decimales puros son aquellos que después de la coma empieza a repetirse alguna cifra, por ejemplo el número 27,343434, puntos suspensivos, sería un decimal puro. Recordemos además que es un número infinito. Y los decimales mixtos son aquellos que después de la coma aparecen algunas cifras y luego empieza a repetirse periódicamente otro número determinado en este caso. Por ejemplo, si tenemos 175,12, que sería la parte que no se repite, y luego empieza a repetirse 5555, puntos suspensivos. Entonces, todos aquellos números que cumplan esta condición, decimos que hacen parte de los racionales. Por lo tanto, yo puedo escribir ese coeficiente como un número fraccionario o alguno de los decimales que acabo de mencionar. En este caso, entonces, como ejemplo, he escrito el número menos 1,335 m a la 10. Observemos entonces que tiene el signo negativo, como nos lo indica la condición. El coeficiente es un número racional, en este caso un decimal exacto, y el exponente es el número 10. En este caso no nos están diciendo nada acerca de la variable. Por lo tanto, yo puedo decidir cuál es la letra, en este caso, que me representa esa variable. Yo decidí, en este caso, la letra M. Tenemos también, por ejemplo, coeficiente numérico 5 con signo positivo y dos variables. Entonces, aquí ya nos están diciendo cuál es el coeficiente numérico. Nos están diciendo que debe ser el número 5. También nos dicen que el signo de la expresión es positivo, por lo tanto no colocamos ningún signo porque sabemos que es positivo. Y las dos variables pueden ser las dos letras que nosotros deseemos, y puedo colocarle los exponentes que yo desee o dejarlos sin exponentes. En este caso, entonces la expresión que cumple esa condición, uno de esos términos puede ser 5a a la 6, b a la 2. Aquí es importante aclarar que no es el único término que cumple la condición. Podemos escribir términos diferentes de acuerdo a la condición que se nos da. Por último, entonces vamos a hablar acerca de cómo transformar al lenguaje algebraico algunas expresiones. En este caso, entonces, he tomado tres como ejemplo, donde vamos a recordar algunos elementos que ya mencionábamos también al principio, donde qué pasa cuando hablamos entonces de la mitad, de la tercera parte, de la cuarta parte, de la quinta parte, o si hablamos de que está elevado a la tercera potencia, la cuarta potencia, la quinta potencia, etc. También es importante recordar que cuando hablamos de aumentar, hablamos de la suma, que si hablamos de la diferencia o de disminuir, hablamos de la resta, si hablamos del producto, hablamos de la multiplicación, si hablamos del cociente, hablamos de una división, etc. Entonces, por ejemplo, el primer enunciado verbal nos dice que escribamos una expresión que nos permita representar la cuarta parte de un número más 10.
Decía ahorita que la cuarta parte entonces se refiere a tomar un número y dividirlo entre 4, y si es más 10, entonces debemos sumarle 10. ¿Cuál es el número? No lo conocemos, por lo tanto, como no conocemos ese número, debemos utilizar una letra o una variable que nos permita representar ese número. En este caso, entonces, he elegido la variable c, y al representar la expresión, entonces quedaría c cuartos más 10. C cuartos sería la cuarta parte de ese número, más 10 sería entonces sumarle 10 en este caso. Ahora hablamos de la tercera parte de un número aumentado en el doble de otro número. Cuando nos dicen entonces que es otro número, significa que tenemos que utilizar otra letra, otra variable para representar ese número. Por lo tanto, la tercera parte de un número es tomar ese número y dividirlo entre 3. ¿Cuál número? El que yo desee, en este caso tomo la variable que desee para ese número, y luego aumentado sería entonces sumar en el doble de otro. El doble es multiplicar por 2, recordemos que si hablamos del doble, del triple, del cuádruple, del quíntuple, etc., sería multiplicar esa variable por ese número correspondiente, y es otro número, por lo tanto sería otra letra. En este caso entonces lo he representado como m tercios más 2p. M tercios me representa la tercera parte de ese número, más el doble de otro, que en este caso lo he llamado con la letra P. Por último tenemos la diferencia de dos números al cubo. Si hablamos de diferencia, hablamos entonces de resta. Dos números son dos números diferentes, entonces debemos emplear letras diferentes. Al cubo significa que están elevados a la 3. Recordemos que si yo hablo al cuadrado, están elevados a la 2, al cubo están elevados a la 3, y de ahí en adelante hablamos cuarta potencia, quinta potencia, etcétera, que nos indica entonces a qué estaría elevada la expresión. Por lo tanto, en este caso podríamos escribirlo como y al cubo menos z al cubo. Ahí entonces estamos escribiendo dos números, cada uno elevado al cubo, y el menos nos representa en este caso la diferencia. Con esto entonces vamos a abordar nuestra actividad número 5. Quedo atenta a sus inquietudes. Feliz día.